Siguiente ejemplo de la estática. El bloque tiene masa de 3 kilogramos. Determine el valor de la fuerza F para el equilibrio. Considerar G igual 10 metros por segundo al cuadrado. Lo que hay que hacer en estos ejercicios, lo típico, es analizar al bloque, porque ahí actúan varias de las fuerzas del problema. Entonces, lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre de ese bloque. No te olvides que cuando hablamos así, lo que tenemos que graficar son todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Una de ellas es la fuerza F. Otra viene a ser la tensión que hay en esa cuerda. Tú sabes que esa cuerda está soportando así para que no caiga ese bloque. Entonces vamos a ponerlo acá nomás. Esta sería la tensión. Y otra fuerza sería el peso. Vamos a ponerlo aquí. Este sería el peso. Vamos a llamarle P a ese peso. Para calcular el valor de ese peso es fácil. Hay una fórmula que tú tienes que saber. Es elemental. Que el peso de un cuerpo es igual al producto de la masa de él multiplicado por la aceleración de la gravedad. Si hacemos eso, la masa ya tenemos 3 kilogramos y la aceleración de la gravedad me dicen ahí que tome 10 metros por segundo al cuadrado. Si yo multiplico me da 30. Y tú también tienes que saber que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama Newton. Entonces, ese es el peso de 30 Newton. Entonces, ahora, ¿qué más hay que hacer para calcular esa fuerza que me piden? Una de las formas más elementales que yo te recomiendo es de que situaciones como la que ves, donde actúan 3 fuerzas sobre un cuerpo, es frecuente. Si te dicen que eso está en equilibrio, que eso no se mueve, está estático, entonces se va a cumplir algo entre esas 3 fuerzas, que ellas van a formar un triángulo cerrado. Me refiero a lo siguiente. Hay que hacer el gráfico de tal manera que las 3 fuerzas formen un triángulo. Para eso, como esas fuerzas son vectores, tú lo puedes desplazar a través de la misma línea de acción. Así, mira, por ejemplo, esta tensión tú la puedes colocar de esta manera. A ver, vamos a hacer esa gráfica. ¿Cómo quedaría? Ahí están desplazadas esas fuerzas. La tensión lo he bajado. Esta sería la tensión. Acá está el peso del cuerpo. Y esta fuerza la pones acá. De tal manera que se cumpla lo que te he dicho. Que ellas 3 formen un triángulo. Los cálculos que vamos a hacer solamente van a estar acá, donde están las 3 fuerzas. Solamente aquí vas a analizar ahora. Mira, lo único que falta averiguar es cuánto vale este ángulo. Y con eso es suficiente. Como el peso es vertical, con esta línea serían paralelas. Esta sería una transversal que atraviesa esas paralelas.
Por lo tanto, por la teoría elemental de la geometría, si este es 60 grados, el de acá será 60 grados también. Y con eso está resuelto el ejercicio. Porque si yo tengo un triángulo de 60 grados, tú sabes que acá es 90, porque esta es una vertical y la fuerza que me dan es horizontal. Y una vertical y una horizontal forman 90 grados. Quiere decir que ese triángulo es el triángulo notable. Y en ese triángulo notable de 60 grados con 30 grados se cumple lo siguiente: que si tú tienes que un cateto mide 30, entonces el otro cateto, el que se opone a 60 grados, medirá el valor del primer cateto mencionado multiplicado por la raíz de 3. Y esa será la fuerza que me piden. Esa es la manera como yo te recomiendo resolver esto. Si también te podrían haber pedido la tensión, y también es sencillo de calcular. Ya pronto te hago más ejemplos sobre la física. ¿Conocías esto? Posiblemente todavía. Si aprecias el trabajo que estoy haciendo para que tú aprendas todo esto, no te olvides de apoyarme con tu suscripción a mi canal, que ahora tiene el nombre de El Inca Matemático, en honor a esa raza que existió y existe realmente en muchos lugares del mundo, en el Perú en especial. Con todo cariño para ellos va dedicado este trabajo de análisis de la ciencia. Ya te hago más ejemplos muy pronto. Ha sido un gusto estar contigo, me voy.